Alfredo Figueroa, en Aristegui Noticias. Alfredo Figueroa, buenos días y bienvenido. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Cómo están las cosas? Buenos días, Carmen. ¿En qué tema, dirías tú? Está temblando en el país, hay un huracán. Un abrazo a la gente de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, que están ahora... Con el huracán categoría 1. Con el huracán categoría 1. La alerta, pues, una prevención que se está pidiendo que se tenga por parte de la población. De acuerdo, alerta para todos ellos y un abrazo desde acá. Sí. Desde la Ciudad de México, donde también llueve. Con importancia. Pues nada, Carmen, advirtiendo dos panoramas, creo yo. Uno, la primera parte, el panorama nacional, las cosas que se suceden con lo que estuvimos comentando el día lunes en una breve entrevista con el caso del INE. Esto que ha pasado, que tiene que ver con la validación de la elección, que es uno de los temas que me gustaría abordar, y también creo que vale la pena abordar. Apreciamos que desde el lunes estás aquí porque efectivamente queríamos tu opinión, porque no fue cualquier cosa ese 6-5. No fue cualquier cosa. No es cualquier cosa. Ese 6-5 para validar a la elección de los ministros y ministras de la Corte. Y el otro gran tema que veo, que si quieres podemos abordar en algún momento, es esta idea de que ahora ¿Ese 6-5 llegó para quedarse? Ese 6-5 llegó para quedarse y disminuirse. Es decir, o ampliarse la mayoría. A ver. Empecemos, digamos, como por el principio del asunto. Estamos ante la elección más fraudulenta desde que existe el Instituto Federal Electoral, que es fundado en 1990. No hemos visto en México una elección federal con un tamaño de fraude como el que hemos visto ¿Por qué fraude? En estos días. Por un conjunto de aspectos, Carmen, pero incluso aspectos que se asocian a la jornada misma electoral. Las autoridades venían anulando elecciones esencialmente, porque tú tenías una ruptura de la equidad de la competencia política, porque había gobiernos interviniendo, porque había dinero ilícito entrando a las campañas, porque había propaganda que los medios de comunicación de modo simulado vendían a algunos candidatos y candidatas, y ahí tenías esto que se fue... Vendían, por supuesto, vendían. ¿O hacían? Tenían contraprestaciones de todo signo y nivel con financiadores, como es el caso de los medios. Yo ahora hablo bien de ti, cuando llegues al poder, hacemos un convenio publicitario y entonces ahí me pagarás lo que me vas debiendo. Y me tienes que pagar cada mes para que siga hablando de ti de manera debida y adecuada. Esto ocurre en este país desde hace mucho tiempo. Hay un mercado negro que conocen los políticos, conocen las gentes de los medios de comunicación y que es una cuota mensual que se paga en los medios para que hablen bien de ti. ¿O de en qué crees que consiste el convenio que tiene el gobierno federal con una empresa como Televisa, por ejemplo, ¿no? Que puedes hacer todos los silencios que quieras en función de los temas que se traten, ¿no? Y ahí seguimos en el camino. Pero esa era la manera en la que se venía intentando el movimiento democrático combatir este conjunto de cosas, este conjunto de temas, el tema del financiamiento, la fiscalización, la lucha en esa lógica. Bueno, ahora se ha cometido todo eso y además ya sabemos que hay boletas que no entraron nunca a la urna y que se rellenaron. Además, sabemos que votaron como... Dicho por consejeros directamente. Documentado por la autoridad electoral. Documentado. Una autoridad electoral, que hay que decirlo... Boletas sin doblar. Tonta. Boletas sin doblar y la gente dirá, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, mire usted, para que entre en la ranura se hizo, como había una enorme desconfianza en México por este conjunto de prácticas, la ranura que tiene la urna electoral es de tal tamaño milimétrica que... y de tal grosor que o la dobla usted o no entra. Que solo cabe una y tiene que ser doblada. Y si de pronto aparecen boletas no dobladas, ¿qué es esto? Que nunca entraron a la urna, por lo tanto no fueron emitidas producto de un sufragio ciudadano, por una persona. Entonces, tú tienes este conjunto de prácticas, tienes el relato y la documentación de gente que dijo, llegaron cuerpos militares, se llevaron las boletas, las llenaron y regresaron, y aquí están. Y amenazados unos y cómplices otros de todo este conjunto de cosas. Y luego, Carmen, tienes una cosa enormemente importante, hasta ahora un poco misteriosa. Parece que los acordeones caen del cielo, ¿no?
hay una lógica. Yo no me puse ahí. No, bueno, a ver. Alguien me puso ahí. Alguien me puso ahí, uno. Y luego la pregunta de qué estructura de poder se organizó, en qué momento, para hacer una distribución en las 32 entidades del país, con algunas diferenciaciones, pero con elementos comunes, en una gran proporción. 37 modelos había documentado el Instituto de Acordeones, pero con un 80% de similitudes entre esos modelos, en esas tipologías de acordeones. Y la pregunta es, y la propia autoridad decía, no sabemos, hasta este momento no sabemos quién ha sido, quién ha logrado distribuir en México con esta eficacia este número de acordeones y luego además atinarle también a la cosa de que sea la gente exactamente que fue a votar, ¿no? En muchos de los lugares. Bueno, eso, Carmen, ya en términos de, como bien lo dijo quien ha estado muy bien, y tengo que decirlo, he sido crítico en otros momentos, hoy digo que ha estado muy bien, ha sido Martín Faz, que ha dicho, el acordeón gana en todas las elecciones. El que ganó fue el acordeón. Lo dice es una frase que describe muy bien quién ganó las elecciones. El acordeón. La pregunta que sigue, si alguien quiere formulársela, es ¿quién hizo el acordeón? ¿Quién acordó el acordeón? ¿Quién distribuyó el acordeón? ¿Con qué recursos se hizo todo eso? Porque ya dijeron los beneficiarios del acordeón que ellos no fueron los que estaban produciendo acordeones, ¿no? Ya valdría la pena saber. Alguien los puso. Ya valdría la pena saber si esto era una competencia auténticamente individual entre personas que se presentaban con la ciudadanía para que las votaran, o en realidad era la competencia por saber el grupo político oficial que domina este país, a quienes seleccionó y a quienes metería en el proceso burdamente grave de acarreo y de suplantación de la autenticidad del voto y de la voluntad de la gente. Entonces, cuando digo, Carmen, que estamos ante el fraude más evidente y más contundente de la historia desde el nacimiento del Instituto Federal Electoral en 1990, hablando de elecciones federales, ya no para entrar en las locales, ahí se han cometido atropellos de todo signo y nivel. Lo digo porque la evidencia que tenemos para hacer esta afirmación nos da cuenta del tamaño de problema que tenemos. No solo esto, fíjate que resulta que el voto efectivo llega apenas al 10% de la población. Entonces, creo que el mensaje, y si hubiese... Porque se dijo 13%, pero hay anulado. ¿Cuál es la aritmética? Resulta que los votos válidos, realmente válidos, porque fueron por una de las personas que estaban numeradas, ¿no?, en la boleta, fueron solo 10 millones. El resto de las personas que fueron anularon o dejaron en blanco es decir, no es un voto válido el que hicieron. Por lo tanto, digamos, los que sí votaron fueron cerca de 10 millones de personas. ¿De una lista nominal? De una lista nominal de 100 millones de personas. Y 5 o 6 puntos porcentuales obtiene el que más obtiene de todo el país, de la Corte, que es el señor Hugo Aguilar. Casi 5 o 6% de la votación. Con 5 o 6% de la votación se llega a ser presidente de la Suprema Corte. Se llega a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y yo, por cierto, aprovecho porque escuché el programa el lunes y ponías al gran Mardonio Carballo para contrastar opiniones. En contraste contigo, porque estaban los dos en el mismo programa. Un altísimo contraste hemos tenido en este programa. Hemos oído a unos y a otros. Qué bueno que aquí tenemos eso, ¿no? Qué bueno que aquí todavía tenemos el derecho a tener gente que piensa de maneras diferentes. No, pues sí. Y que no tenemos una línea en donde o se hace propaganda a favor de la 4T o se hace vilipendio de la 4T porque sí. Qué bueno que seguimos haciendo periodismo. Y digo una cosa, y digo del gran Mardonio Carballo, porque yo primero le tengo una enorme admiración al trabajo que ha hecho y al esfuerzo que ha hecho
por la defensa de los pueblos y la promoción de la cultura indígena en México. Eso es lo primero que tengo que decir de Mardonio. Y lo segundo que tengo que decir es que, por supuesto, en este momento, él tiene una opinión favorable a una persona que probablemente conozca, etcétera, y que para él es una cosa de un tinte de orgullo que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el problema de mi debate, por lo menos el mío, no sé el de otras personas, no tiene que ver con si es indígena o no es indígena. Por supuesto tiene que ver con... Por sí mismo eso es una cosa positiva. Por sí mismo eso es una cosa positiva. Pero no es el tema. No es el tema central. No es el tema central. El tema central es que esta persona, como el resto de personas que están ahí, han participado de un fraude del que son beneficiarios. Y por lo tanto son cómplices de eso. Y eso lo tengo que decir con toda claridad. El asunto no reside. Esencialmente, el asunto de la crítica no reside, ni siquiera es en relación a una persona en concreto, sino a, Carmen, un proceso que ha sido corrupto de principio a fin, que ha sido preconcebido de principio a fin, y donde lo que no hay es la voz del pueblo. Porque nadie podría asumir, me parece, con seriedad, que la voz del pueblo corresponde al 10% del país. Porque lo que ocurrió el domingo 1 de junio es que la voz del pueblo fue el no ir a votar. Esa fue la voz del pueblo. La voz del pueblo fue repudiar este proceso y decir no tiene ningún sentido la participación. Por eso, los voceros de la 4T y las voceras de la 4T, algunos en grandes medios de comunicación, se empeñaban en decirle a la oposición: vayan y voten, vengan a legitimar esta farsa. Pues la gran aspiración era la legitimación de la farsa para después decir, miren, fueron, también hicieron, decir, aquí es el Tumasí. Claro, asumen los voceros de la cuenta. Claro que Morena está detrás de todo esto. ¿Y por qué la oposición no hace nada, no? Gritan. Como si la Constitución no dijera, la Constitución que ellos escribieron fraudulentamente, que no era una competencia entre partidos políticos. Es que el tamaño de la incongruencia es de ese tamaño gigantesca, ¿no? Y luego cuando vemos a un Consejo General con una presidenta, Carmen, que sale a señalar, o sea, sale a decir, digamos, yo, perdón, pero me parece vergonzoso, penoso, el advertir como una presidenta de un órgano que nos costó tantos años construir, tantos esfuerzos, tanto dinero y, déjame decirlo, incluso tanta sangre. Porque para que eso se tuviera y fuese alguien, una persona, tuviera el merecimiento de sentarse ahí, lo primero que tenía que hacer o tendría que hacer es tener un compromiso democrático inequívoco. Un compromiso con la verdad, un compromiso con la evidencia, un compromiso con la legalidad, un compromiso con los hechos. Y se pretende ocultar de un golpe esta distribución masiva de acordeones y la coincidencia entre los acordeones y el resultado. Y se trata de minimizar diciendo, pero solo encontramos al 1%. Oiga, es que ni siquiera hicieron un trabajo para documentar el tamaño de irregularidades que hay ahí. Porque ese informe que se tuvo ahí fue producto del esfuerzo de otros consejeros y consejeras que estuvieron pidiendo información porque está sentado en un polvorín de un fraude enorme, y como consejera y consejero electoral lo que tienes que hacer es allegarte de la información y actuar en función de lo que tú adviertes y tú ves. Eres un árbitro de la elección. Entonces, el que haya habido estos 6 votos en el Consejo, Carmen, no es sino la evidencia del control que tiene el oficialismo, la presidenta de México, del órgano electoral. La negación de la relevancia de los acordeones, de esos 6 votos, lo que expresa
es la complicidad con los productores de los acordeones. Lo que estamos viendo es a 6 personas cómplices de la producción de acordeones. Cuando te niegas a ver lo que ha visto todo el país y cómo esos acordeones coinciden con el resultado. ¿De quiénes hablamos? Hablamos de 6 personas en un cargo de esta envergadura, cómplices del fraude electoral en México. Cómplices abiertamente, abdicando abiertamente a la función constitucional que juraron cumplir. Y esto también nos lleva, creo yo, y vale la pena tenerlo claro, a una reflexión. ¿De dónde surgen personas como Guadalupe Taddei? ¿Sabes de dónde surgen, Carmen? ¿De dónde? De la elección que en otro momento, en el periodo que Lorenzo Córdoba fue presidente del Consejo General del IFE, del INE, el proceso de negociaciones que se hizo con los grupos de poder para nombrar autoridades locales. ¿Eso se hizo? Eso se hizo en ese periodo. Por muchos de las consejeras y los consejeros que estaban en ese momento en esa función. Frente a críticas diciendo esto no se debe permitir. Este tipo de nombramientos no deben ocurrir. No se puede ni se debe hacer acuerdos políticos y por eso la transición, el proceso de construcción democrática quiebra. Quiebra porque hubo momentos en los que uno tenía que haber atajado la sobrerepresentación, pero desde 2015. No en 2021. Con el PRI, que también lo hizo. Claro. No en esta dimensión, claro, pero también lo hizo. Entonces, por eso decían los de ahora. Pues si ya lo hicieron antes, ¿por qué no ahora? Por supuesto. Eso fue. Pero por supuesto, esa perversión y abdicación en momentos clave de la historia política de la transición trae como consecuencia esto que vemos ahora. Porque la historia no se explica simple y llanamente a partir de una maldad que surge de pronto, ¿no? Que se quiere apoderar de todo. Eso está siendo posible porque hubo procesos que también defraudaron a la Constitución y al espíritu del proceso político en México, también en el periodo previo. Por eso era indispensable pelear casos como el Monex, por eso era indispensable pelear asuntos vinculados con los abusos que cometió Peña Nieto a la hora de hacer gasto de recursos públicos. Por eso había que sancionar a López Obrador, porque también rebasó topes de gastos de campaña en el 2012, o por eso había que desacreditar cosas como la que López Obrador decía en el 2006 respecto de que el fraude electoral consistía en cosas que estaban dentro de la urna, cuando el fraude estaba en un sistema de medios que se había encargado de ir en contra de López Obrador. Pero esta suerte de compromisos ausentes a lo largo de la transición traen como resultado este tipo de consejos, ¿no? Este tipo de consejos donde todo vale, ¿no? Que tengamos Taddei llegó, para ir al punto que estás diciendo, Taddei llegó a ser presidenta del órgano electoral en el estado donde está, donde es ella. Sonora, por un acuerdo político. Claro. Permitido por el INE de entonces. Y muchas autoridades locales. Permitió o acordado por el INE de entonces. Es un señalamiento muy grave. Y entonces, a partir de cosas como esta, es que tenemos lo de hoy. Claro, por supuesto, Carmen. Mira, cuando se hace la reforma en 2013, la reforma electoral, 13-14, el planteamiento de muchos de nosotras y de nosotros a lo largo de la historia es: tenemos unas ciertas condiciones federales para llevar a cabo elecciones y tenemos unas condiciones de desigualdad enorme en los estados de la República, donde los gobernadores siguen haciendo control de los órganos locales. Y ya tuvimos 2 alternancias y vamos por la tercera. Y estos señores virreyesuelos siguen haciendo control de todo en sus estados. Y sobre todo a partir del pluralismo ya hay además una ausencia, digamos, de controles más férreos de estos. Y si no, entren hoy a cualquier periódico de Puebla y vean el control que tiene un tipo como Armenta Mier, gobernador suelo de mi estado, haciendo leyes censuras y luego además mandando, después de hacer la ley, hagan la consulta después de que la ley está aprobada y publicada, en fin. Eso es lo que tenemos. Bueno, ¿y qué pasó? Es decir, dijimos, esto necesita una reforma que haga que el estándar IFE llegue a las entidades del país
para ir avanzando en términos democráticos. Perfectamente. Entonces, quien elige ahora a las autoridades ya no será el Congreso del Estado, manipulado, controlado por el gobernador, con las incidencias del gobernador, etcétera, sino lo hará el Consejo General. ¿Y qué pasó cuando esto ocurrió? Bueno, que en realidad se nombró a muchas colegas y colegas que odiaban el INE como concepto desde su propio origen, ¿no? O sea, no se tiene que hacer un INE. Ellos querían quedarse con la idea de IFE y de órganos locales. No compartían esta premisa ni esta idea, pero decidieron concursar para estar en ese órgano. Y luego, el tipo de relaciones políticas con gobernadores, con influencias, con correas de transmisión, hizo que el órgano que quisimos construir de tal magnitud y altura para hacer nombramientos de personas en el país que fuesen honorables a carta cabal y que defendieran, como ocurrió en muchos consejos locales y distritales del país en lo federal, defendieran las elecciones locales y las elecciones federales. A ti y a mí nos tocó en algún momento, por cierto, ser consejeros locales. En 97. En 97 a ti, en 2000 a mí, en 2003 a mí. La primera elección en la Ciudad de México. En 2006 a mí, ¿no? Y luego llegué a ser consejero del Consejo General. Bueno, intentabas enfrentar a los poderes esos que estaban siendo férreos, porque tu nombramiento no dependía de un asunto local. Bueno, ¿qué se hizo en ese periodo? Por desgracia, es hacer negociaciones con los poderes locales para planchar, digamos, votaciones que permitieran avanzar en el nombramiento de esas autoridades. Eso hace que personas como esta lleguen un día y digan, yo tengo, fíjense, yo ya fui autoridad en mi estado. Uh-huh. ¿Y con eso? Yo ya fui, digamos, ya tienen una suerte, una digamos, acreditación. Una acreditación de algún modo. No estoy responsabilizando, desde luego, a los colegas del nombramiento de Tadei, porque no es el caso de este nombramiento, pero sí del pasado, ¿no? Entonces, como diciéndonos, oigan, hay una cosa que revisar. Si en algún momento lo que queremos es en serio avanzar en el país en términos democráticos respecto de conductas y prácticas que no deben dejar un milímetro de margen a un régimen autoritario que hoy está de regreso y vivo en los términos en los que está, que la tolerancia aquella prudencial, de bueno, un poquito de prudencia en la negociación, una autoridad electoral debería tratar de ponerla en cero. No hay concesiones al margen de la Constitución ni al margen de los principios constitucionales. Muchas de estas personas que hoy están votando ahí habían acreditado a lo largo del tiempo que no eran personas independientes, Carmen. Que no eran personas que pudiesen defender por encima de cualquier cosa a la Constitución y a la ley y a la democracia en México, que es su obligación fundamental. Muchas de estas personas habían dado prueba de lo contrario. Y ahora el poder es nuevo, y a ese poder nuevo, como ocurre con, por ejemplo, el Tribunal Electoral, se ciñen los 3 votos que dominan ese tribunal. Como se ciñeron antes a Peña Nieto, porque de ahí vienen esas 3 personas. Porque eran empleados de Peña Nieto y hoy son empleados de López Obrador y ahora del régimen actual. Entonces, algo hay que revisar respecto de... porque con frecuencia, ¿no?, se nos plantea, y creo que eso no es un análisis completo de la historia, que todo el mal se originó de pronto. No. Ya se venían haciendo prácticas que son inadmisibles y hay que ver qué grado de responsabilidad en las traiciones democráticas que se vivieron antes de la llegada de López Obrador están incidiendo hoy en el comportamiento que vemos todos los días. Y esto es parte de cosas que son seguramente difíciles de escuchar y no tan buenas en términos de, digamos, de hacer amigos, ¿no? En uno y otro y en un otro momento. Sí, esto yo no vine aquí a hacer amigos, pero me parece que es parte del análisis que tenemos que hacer con la seriedad que tenemos que tener y dar para poder hacer afirmaciones como las que aquí señalo. Lamento, te decía el otro día, este enorme, pues casi cinismo, ¿no?, con la que una consejera hace una argumentación, como es el caso de Carla Humphrey, ¿no? Una argumentación que uno diría, bueno, pues muy bien, Carla Humphrey está preocupada por lo que está viendo. Muy puntual sobre las irregularidades cometidas. Con toda puntualidad. Sí.
Y de la pronto, argumentación. y usted, ¿y cómo votan? Y de pronto, ¡pum!, se levanta la mano con los 6 que han estado defendiendo exactamente lo contrario que ya ha venido planteando, y todavía pretendemos que eso no se diga, pase así como normal. Pasó. No. O sea, ¿qué es lo que se pretende con un comportamiento de esta naturaleza? Es decir, esta es la parte que me parece más grave. Un tribunal, incluso un tribunal, déjame decirlo así, mediocre, pero cualquier tribunal tendría que invalidar esta elección. Tendría que invalidarla completamente. Quedó 6-5 por ese sexto voto. No estaban precisamente, y en esto tienen razón algunos de los consejeros, en términos de ellos iban a votar por la no por la no validez, sino no iban a votar la validez, que no es la invalidez, sí, propiamente dicho. Era el signo y el mensaje para decirle por mayoría al tribunal, déjame decírtelo así, Carmen, no se pueden voltear hacia otro lado. Aquí la autoridad, ya les dijo, la autoridad electoral, la autoridad administrativa, la autoridad más importante en la historia política de México, que ha sido la autoridad del Instituto Federal Electoral y luego del INE, no se pueden voltear hacia otro lado. Magistrada y 2 magistrados. No pueden, ¿eh? Aquí hay 6 votos que les están diciendo que aquí hay un fraude monumental. Ahora resuelvan. Esos 6 votos, que ya sabíamos, 5 de ellos, ya no vale la pena ni nombrarlos, o sea, son personas que luego dicen que estuvieron en el 88, como el caso del consejero Espadas. Bueno, no se advierte en su comportamiento a la hora de votar. Ellos han votado con el oficialismo, permanentemente. Todavía el argumento de Carla implica, probablemente tenga una reflexión y lleve la votación hacia otro lugar, y finalmente no. Entonces, esas son las complicidades que terminan. No es una votación cualquiera. Estamos en la constitución de un poder público en México. De la justicia. De la justicia del país. Del máximo tribunal. Y de los demás cargos. Y de un tribunal de disciplina que ahora existe. Imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, no creo que digamos, no es el caso de Mardonio, lo separo, pero este conjunto, digamos, de vocerías que lo que han hecho es tratar de concentrar el asunto en el origen mixteco de una persona que va a presidir por un par de años la Corte, sea el debate que merece el país respecto de la justicia o la legitimación que requiere el país en torno a la justicia, y frente a este dolor nacional y sistemático que vive el país en un grado de horror como el que vive. Por eso es tan sorprendente y tan como agua de mayo, ¿no?, escucharte con Bárcenas, ¿no? Que ya oía yo al público y yo mismo oía la entrevista y decía, vamos, independientemente de todas las diferencias que se tengan, una actitud de atajar y de decir, oiga, lo decía un escucha muy bien, decía, oiga, es la primera que no le echa la culpa al pasado, ¿no? O sea, ¿las abejas son culpa de Calderón o qué? ¿No? La muerte masiva de abejas, 600 millones de abejas muertas, que ese era el tema, ¿no? Y es el tema. Pero lo hace muy bien la secretaria, ¿no? Lo hace muy bien atajando el problema. No hace una réplica, sino dice, tienen toda la razón los que han criticado el asunto. Hay que hacer algo. Es que cuando tienes estas evidencias en el país, creo que lo que le corresponde hacer a la autoridad, Carmen, no es encabezar la negación, que es en lo que vivimos, sino encabezar la indignación respecto de lo que está ocurriendo. Porque para hacer algo al respecto. Para hacer algo al respecto y actuar en consecuencia y sobre todo resolver los problemas. Ojalá hubiera este mínimo de actitud, aún con diferencias, siquiera para hablar de cómo resolver el problema de la justicia en México y no contar historietas y no evadir acordeones y esas cosas. Hablar en serio de cómo se resuelve el problema de una justicia que no funciona en el país, no con el obradorismo. No ha funcionado en México la justicia
Prácticamente nunca. Merecería, si tuviéramos algo que fuese más importante que los votos que tenemos, si la realidad, si nos preocupara un poco esa realidad, pues deberíamos sentarnos a una mesa a ver cómo es que se resuelve ese problema más allá de las ventajas políticas o desventajas que suponga una decisión de esa naturaleza. Y es ahí, me parece, donde está el nudo de esta crisis política en México y de la construcción hoy, sin ambajes, de un régimen autoritario como está pasando en muchos lugares a réplica y semejanza en el mundo, ¿no? Yo me extraño mucho porque yo digo, oiga, yo veo lo de Trump, no ahora. Oiga, yo no voté por Trump. Yo no voté por Trump. Y ahora resulta, ni por la otra, no, yo no soy norteamericano. Pero ahora resulta que es el policía y el árbitro de la estabilidad mundial. Y todos los organismos internacionales que repudia Trump no juegan aquí ningún papel. Estamos viviendo en el scroll de las redes sociales qué dice Trump respecto de, interpretando qué dice Trump, de si se tira una bomba o no se tira una bomba. De si es uno de sus cuentos chinos más, o si en una de esas no es un cuento chino y ocurre una tragedia. Y depende, parece, el mundo, Europa, la gran construcción después de la Segunda Guerra Mundial, de instituciones como la ONU, de los derechos universales, depende, todo esto depende de los ánimos de negociación de un señor por el que no votamos para eso. De un señor que además desprecia profundamente a un conjunto de naciones y desprecia el diálogo con otros horizontal. Bueno, salvo con Putin. Pero a casi todos los demás les expresa un desprecio. Bueno, estamos hoy en ese nudo del mundo que en el caso mexicano se traduce en la irracionalidad, en la... no sé si irracionalidad es la palabra correcta, quizá en la racionalidad y en el éxito del que ha hablado nuestra presidenta, que ha tenido gran éxito en construir, y está teniéndolo, en construir un régimen autoritario. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Buenos días.